Hola, soy Carlos Malagón. Hoy venimos a hablar de un tubo de guiado para astrofotografía. En el vídeo anterior estuvimos hablando de la guía fuera de eje. Hoy tenemos la alternativa del tubo de guiado paralelo. En la descripción tenemos dos artículos sobre guía fuera de eje, tubo de guiado paralelo, que podéis descargar para mirar cuáles son las opciones más interesantes cuando queremos hacer guiado con montura ecuatorial. Bien, os voy a enseñar un poco el producto. Este producto lo recomiendo por precio y por prestaciones. Es un artículo bastante económico y que viene con la posibilidad de instalar en el buscador, en la zapata del buscador de nuestro telescopio. Tengo clientes que lo prueban y tienen unos resultados estupendos. Aparentemente es de lo más sencillo, simplemente es un tubo de guía que parece un buscador en el que vamos a acoplar la cámara de guiado aquí y nos va a servir para hacer el autoguiado en paralelo. Comentando un poco sobre el tema de las flexiones diferenciales que tenemos en el guiado de los telescopios, siempre que sea posible intentaremos hacer el guiado con guía fuera de eje porque es súper fiable, porque se está guiando sobre el mismo eje óptico de la cámara principal. Cuando hacemos guiado paralelo estamos sujetos a posibilidad de tener bastantes flexiones diferenciales y esto hay que evitarlo. Estas son las cosas que trae incluida el buscador. Trae una zapata adicional tipo Vixen, un adaptador para otro tipo de zapatas y un anillito que sirve para sujetar la cámara en la posición para que nos mantenga la misma distancia de enfoque que queremos hacer. Las cámaras de guiado, en este caso tengo aquí una ASI 676MC, es un sensor relativamente nuevo. No es lógicamente de los más económicos como guiado, pero bueno, lo tenía aquí como demostración. Simplemente la cámara de guiado se inserta en el tubo de guiado y ajustando la distancia haremos foco. Hay un pequeño enfoque aquí como en todos los buscadores que se puede ajustar, pero no creo que sea necesario. El enfoque, aunque parezca un poco complicado, es relativamente sencillo. Intentaremos hacerlo de día y siempre apuntando a un objeto terrestre que nos va a facilitar que cuando se haga de noche ya esté enfocado. Si lo hemos hecho ya con anterioridad, con que tengamos una pequeña marca, sabemos perfectamente dónde tenemos que dejar la cámara. Quiero comentar que cuando se hace autoguiado en paralelo o con guía fuera de eje, es muy importante dejar siempre los ejes X e Y del sensor de la cámara alineados con el eje de ascensión recta y declinación de la montura. Esto va a ayudar un montón en el guiado. Si nosotros tenemos el buscador puesto en esta posición sobre el tubo, lo ideal es mantener la cámara guía así para que coincidan con los ejes. Podemos ponerla a 0 grados, a 90, lo podemos poner también a 180, 270 o 360 o 0 grados nuevamente. Lo que no podemos hacer es dejar la cámara así o así o así. Eso lo vamos a comprobar rápidamente porque veremos que cuando nos está haciendo la calibración la estrella se mueve en diagonal. Hay que procurar que la estrella se mueva sobre los ejes propios de la propia cámara. Y esto que parece algo baladí, no lo es, porque aunque el software hoy día es capaz de calcular que hay un ángulo y hacer las correcciones oportunas, tenemos que evitar siempre tenemos que intentar evitar que la montura haga correcciones en ascensión recta y declinación a la vez, porque en el eje de declinación tenemos una extinción y provoca saltos en el guiado. Esto es algo bastante clásico y conocido.
pero si seguimos este pequeño truco, podremos tener un guiado fantásticamente bien. Finalmente, querría decir que si tenemos problemas de diferenciaciones diferenciales, tenemos que tener muy presente que tenemos que tener muy ajustados todos los elementos de la óptica del tubo de guiado para que no nos dé ningún problema. Muchas veces utilizamos buscadores o tubos de guiado malos que tienen demasiadas tonterías y hacen que las flexiones diferenciales se acumulen y creemos que tenemos un problema con la montura y con la productura no tenemos ningún problema. Como he dicho al principio, tengo clientes que utilizan este sistema con focales de 1300 y llegan a hacer 10 minutos de autoguiado sin ninguna deriva en la estrella. Pues por favor recordad que podéis pasar a los comentarios y ver el tema de los dos artículos, que siempre es muy interesante. Muchas gracias por seguirnos.